Ok. Saludos querida familia, bienvenidos a otro episodio de Cuidando 365, un espacio para ti que cuidas. Y hoy vamos a estar abordando un tema súper importante y es el duelo, pero en la persona que recibe algún diagnóstico o que está enferma. Y para profundizar en el mismo, hoy tenemos a Marisa. Bienvenida. Saludos, encantada de estar aquí y poder contar mi historia. Amén. Pero antes de iniciar, ¿cómo es que usted llega a este tema de la tanatología? Pues yo soy alguien que me encanta estudiar, así que tuve la oportunidad a través de ISTEPA, el Instituto de Teología y Pastoral de la Iglesia Católica, de tomar diferentes cursos porque he estado muy activa dentro de la iglesia como proclamadora de la palabra, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Tomé tanatología también, una certificación, y también derecho matrimonial canónico. Así Wow. que en todos esos roles he estado muy activa en la iglesia y he colaborado con mucha gente y con nuestros sacerdotes apoyando. Y especialmente la tanatología, pues me llamó muchísimo la atención porque es ese triángulo entre quién es primero, dice la gente, el médico, la familia o el paciente. Y la realidad es que el centro es el paciente. Pero muchas veces queremos tomar decisiones por él, creyendo que estamos haciendo lo mejor, pero no le preguntamos qué quiere, qué necesita, cómo se siente. Y a veces hasta lo minimizamos. Ujú. Y por otro lado, la familia, por el miedo a perderlo, usa medidas extraordinarias que el paciente no está pidiendo porque nadie le preguntó. O la medicina, regularmente por su responsabilidad, trata de hacer estudios adicionales cuando es tan obvio que ya lo que necesita es descansar. Entonces, el tanatólogo o el que estudia esta ciencia, hay gente que llega a niveles doctorales. Mm. Lo que hace es moverse. ¿Qué necesita? Él es el centro. Vamos a preguntarle y que tome decisiones informadas, no que alguien tome decisiones por él. Y yo, que soy paciente, lo he vivido en carne propia. Eso va a ser lo interesante de este episodio y de otro que posteriormente vendrá, porque ella nos va a ayudar a profundizar en este tema, pero no solamente de algo que estudió, de algo que leyó y demás, sino desde una experiencia de vida. Así que yo creo que va a ser muy, ¿verdad? Muy enriquecedor este episodio. Ahora bien, Marisa, sabemos que las personas que sufren verse limitado físicamente es un golpe, pues, para su identidad, muchos de sus roles se ven afectados. ¿Cómo acompañar el duelo, verdad? Que ellos están pasando, ¿verdad? Van perdiendo esa autonomía y cuando ven que su cuerpo no responde. Ese es el momento más crítico. Yo era una persona, y lo sigo siendo, sumamente independiente. Pero cuando tienes que darte cuenta que alguien te tiene que ayudar, es una transición que solo Dios puede acompañar. Porque es ese momento de, pero es que si yo siempre lo he podido hacer sola, si yo puedo guiar, si yo puedo hacer mis cosas, si yo no iba ni siquiera a la farmacia a buscar medicamentos recetados y de pronto alguien me tiene que llevar a la cita, no te puedes bajar porque te puede dar un dolor y una serie de precauciones que no eran normales. Yo vivo sola, pero no estoy sola. Ujú. Entonces, en el sentido de que yo me siento acompañada conmigo misma y eso y ya. Entonces empieza uno a ver que vas a necesitar de otras personas y viene la palabra humildad. Y entonces empezamos a decir, ¿y qué es humildad? Y yo recuerdo que cuando a mí me llegó el diagnóstico de cáncer del sistema reproductivo, pero no sabían en qué órgano, que estaba en etapa 4 y pregunté cuántas habían y me dijeron 4. Y tienes que empezar ahora una quimio. ¿Y yo qué es eso? Bueno, muchos medicamentos que te vamos a poner por la vena, a ver qué pasa, a ver si eso se achica, a ver si te podemos operar. Ah, y está metastizado al pulmón. Metastizar, cuando yo la escuchaba, decía se murió, Ajá, porque metastizar se regó. está chavo ya. Exactamente. Y recuerdo que cuando me dieron ese diagnóstico, yo tenía a mi hija mayor a mi lado que había viajado a Estados Unidos para acompañarme en aquella hospitalización sorpresiva, porque yo era una mujer totalmente saludable, sin ningún síntoma aparente de un cáncer como el que salió.
Y la chiquita estaba en su clínica veterinaria por teléfono en FaceTime y la internista, que es amiga de mis hijas. Y cuando nos dan el diagnóstico, la chiquita se cayó el teléfono y yo, ¿dónde está la nena? Se desmayó en la clínica porque está escuchando que su mamá tiene cáncer terrible. Y la otra empezó a llorar. Y yo me quedé así pensando en milisegundos. Y dije, bueno, yo soy ingeniero, llevo toda la vida haciendo planes y ahora parece que este es otro proyecto. En silencio. Y le dije a la doctora, bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? ¿Cuál es el plan? Y lo segundo que me ha acompañado desde siempre y es parte de lo que yo publico en mis redes, el plan de Dios siempre es mejor que el mío. Y yo estoy lista. Ya yo había tomado decisiones un año atrás de ordenar toda mi vida espiritual y no me pasaba nada. Yo simplemente me pasaba diciendo, bueno, ya mis hijas se graduaron, trabajaron, están casadas, tienen hijos, tienen su casa, sus negocios, sus finanzas están bien, yo hice todos mis proyectos, estoy retirada. Yo el 13 de diciembre del 2023 me había ido por el Seguro Social porque yo quería dedicarme a un voluntariado porque esa es mi pasión, el voluntariado con compromiso. Había pasado un año que yo me pasaba diciendo, vida, no te debo nada, ya todo está atendido, todos mis proyectos están resueltos. Y de repente este diagnóstico. Y entonces ahí vino esa lucha y alguien me dijo, llegó a mi casa un pastor maravilloso y me dice, tienes que aprender a ser humilde. Y yo le dije, pero ¿por qué usted me dice eso? Si yo Ujú. no ando por ahí echándomela, como dice la Ajá. gente. Me dice, no, vas a tener que aprender a que alguien te va a hacer las cosas. Ujú. A que antes lo que, qué sé yo, subías la compra, ya no la puedes subir, ahora tienes que pedirla por esos sistemas electrónicos que Ujú. llegan a tu casa. Y así me empezó como dicen los muchachos, dañar la cabeza, Mm. para bien. Y ahí empecé a descubrir que la humildad tenía dimensiones. Cuando terminó la hospitalización, luego vino una cirugía, estrictomía total con toda una exploratoria. Y era posible que me tuvieron que hacer una colostomía. Y yo quería ir a la Casa de Salud de las Siervas de María, que ahí fue que conocí a Sor Ingrid, Ahí fue que nos para conocimos. la gloria de Dios. Y recuerdo que me dicen, nosotros te podemos recibir, pero si tienes una colostomía, no. Ujú. Ay, pues yo empecé a orar más duro. Señor, por favor, que no haya colostomía. Bendito Dios que no lo hubo. Y allí, cuando yo llegué a las Siervas de María, fue y será para toda mi vida y me emociono. Uno de los momentos más hermosos. Y allí descubrí claramente que te tienes que dejar cuidar, que te tienes que comer lo que te dan, que tienes que agradecer lo que te dan, que no puedes echar nada hacia el lado, que no puedes, total, estaba bien, simplemente es que era una vida diferente y ahora alguien te tenía que ayudar a bañar. Ahora no puedes subir las escaleras de tu apartamento. Ujú. Tienes que esperar que alguien te haga una rampa que ya gracias a Dios está hecha y la utilizo. No puedo usar escalera. Y poco a poco darte cuenta que eso no te minimiza, porque a mí no Ujú. me define la enfermedad. Ujú. Yo sigo siendo la misma Maritza Zambrana, poderosa en Cristo Jesús, Ujú. pero reconociendo que hay unas cosas que me tengo que dejar ayudar. Ujú. En esta última hospitalización, alguien que es un amigo de una pareja que se hizo amigo, se hizo parte de mí, dos parejas realmente, pues él me fue a buscar al hospital inmediatamente. A las 10 de la mañana, ahí estoy. Me llevó a mi casa. No hizo más que llegar a mi casa que la vecina, otra vecina, llegó a mi casa. Y fue como un relevo. Yo no la llamé, ella llegó. Ujú. Entonces la providencia está ahí, pero tienes que entender que ser humilde es dejar que la vida te regale todo lo que tú le has dado a tanta gente antes de Ujú. haberte enfermado, porque yo me dedicaba a eso, Ujú. pero yo no andaba pasándole factura a nadie. Ujú. Pues hasta estudiantes de la universidad donde trabajé llegaban Ujú. al hospital a cuidarme. Es así. De eso se trata. Y ver que la enfermedad, y yo no me canso de decirlo, no es un momento de desgracia, es un momento de gracia porque te encuentras, te encuentran, tienes la capacidad de dejar que otros te sirvan, no por orgullo, sino como mismos hablamos en este tema de la humildad, de que pues no puedo.
Y pues si la persona tiene la inquietud, el deseo de servir, pues le estoy dando esa oportunidad también que esa persona salga de su egoísmo y sirva. Y segundo, también estoy siendo capaz de reconocer, pues mira, sí, no puedo ahora, reconozco que no puedo, eso no me hace menos. Incluso es también validar nuestra dignidad y nuestra Exactamente. identidad, porque yo creo que nuestra identidad y nuestro valor viene porque somos hijos de Dios, no porque tengamos o porque no tengamos salud, tengamos buena posición o no, sino simplemente por esa dignidad de hijos de Dios, que es la que en este torno de la salud, sea en el campo familiar, que tengamos familias enfermas, o sea que estemos en el campo, ¿verdad? Como profesionales, eh, sobreguardar esa parte, ese valor que pues lamentablemente se está perdiendo. Y también reconocer, y esto lo aprendí con las siervas en su carisma, y lo hemos escuchado en el blog también, darte cuenta que cuando ayudas a alguien, aunque es Él, es Jesús. Ujú, Esa es una. Y lo otro es darle la oportunidad a otras personas que te den lo que tú por gracia le has dado. Es que eso no tiene precio. ujú, O sea, sinceramente es otra experiencia para reconocer y vivir de otra manera, porque entonces empiezas a entrar dentro del alma ujú, y entonces es un abrazo al alma que te está ujú. dando la persona. Entonces, wow, es que es otra cosa. En un diálogo con otra chica sobre esto, yo creo que les comentaba a ella que cuando el trance de la enfermedad hace que la persona pase del primer escalón donde pueda estar en la vida, por X razón, al quinto, al sexto o al último, porque te empieza a cerrar los mundos o lo que antes te gustaba que era lo terreno y te empieza a abrir lo que realmente es verdadero. Y dígase que la persona sea creyente o no sea creyente, pero esa parte espiritual, ese ADN que tenemos todos, se empieza a abrir y a descubrir, es que hay algo más, es Bueno, es que que precisamente así se llama. Es un cerrar un ciclo para abrir el próximo. Entonces, eso es una de las cosas que le ayudamos al enfermo, sobre todo, siempre se dice tanatología los últimos 6 meses de vida, pero mi experiencia me ha dicho que puedo durar más, ujú, pero sigo estando en esa etapa, ujú, ¿verdad? Dicho eso, el concepto de los ciclos para proteger la dignidad del enfermo es darle la oportunidad, en vez de decirle no lo digas, al contrario, vamos a hablarlo. Ay, ¿tú tuviste hijos? Sí. Pues mira, yo tuve tantos hijos y logré. Y entonces empezar a recrear con él para que ese paciente sepa cuántas cosas ganó, cuántas cosas logró. En vez de pensar, me estoy muriendo, no sirvo para nada, ojalá y me muera ujú, pronto. ujú, No, vamos a mirarlo desde el otro punto de vista. ¿Ya logró cosas? Pues entonces ese cuidador que acompañe y que estimule la ujú, conversación. Y eso va a hacer que en vez de estar pensando que se me voy a morir, vamos a empezar a reconocer las todo lo que grandes cosas que hicimos mientras estábamos en otra etapa. Marisa, ¿y cómo podemos ayudar entonces a esa persona que está sufriendo esa enfermedad y, ¿verdad? También desde su punto de vista y experiencia, a que no se vea como un estorbo, que no se vea que está siendo un problema para la familia, Muy porque bien, eso es en cierto. realidad es que hay que ajustar cosas y eso no es que, ay, no, pues se va a quedar igual, no, hay que ajustar quién va a cuidar, quién va a ayudar, esto y lo otro, pero que que no se sienta que es un estorbo, que es un problema. Bueno, en mi experiencia me ha ayudado mucho entender que tengo que cooperar. Uno. Dos, preguntar. Mira, ¿cómo podemos mejorar esto? Mira, pues tengo algo tan sencillo como que no todo el mundo tiene una ducha. La gente Ujú, lo que usa muchas veces es una bañera. ujú, Anda, pues ahora hay que hacer una bañera, hay que quitar la bañera, hay que poner una ducha. No. ¿Cómo puede? Ah, pues vamos a llamar al plan. Y empezamos a colaborar. Ah, mira, a lo mejor que fue mi caso. Vamos a poner un asientito dentro de la bañera y vamos a usar una ducha que yo pueda desprender y utilizar mientras estoy sentada. Ah, y cuando voy a salir, pues voy a poner el andador de cierta forma para poder pasar por encima de lo que es el borde de la bañera y no me caiga. O sea, esa colaboración, esa búsqueda de información, esa forma de cómo lo podemos hacer juntos, porque no es lo mismo, quédate ahí enfermo, que yo voy aquí a hacer maravillas. No, pues es que ninguno de los dos lo va a poder sostener. ujú, El cuidador se va a cansar, ¿eh?
y el otro se siente que no colabora. Claro. Y es que volvemos, es que tengo un diagnóstico, no es que dejo de estar viviendo. Ujú, no, y que esa parte de independencia hay que ¿verdad? Tratarla de guardar lo más que se pueda, porque mientras más le quitemos a ellos actividad, pues más duro va a ser el Y lo proceso. otro, entender que una cosa es posibilidad y otra es probabilidad. Son dos Ok. cosas distintas. Y que ya yo aprendí, has escuchado gente que dice un día a la vez, ¿verdad? Eso como Ujú, que todo el sí. mundo lo dice. Pues yo aprendí que es un instante a la vez y que es el aquí y el ahora. Mm, ¿Qué va a pasar ahorita? Yo no lo sé. Yo no sabía que me iban a dar aquel diagnóstico aquel 18 de ujú, septiembre. Eso nunca estuvo en mi mente. Yo llegué con dolor a una quiropráctica después de haber pasado por una pasalera en Classic Model Search, porque pues, en mi tiempo libre me dedicaba al proceso de modelaje con pelo. Ahora no tengo pelo, pero ahora modelo también sin pelo. O Sí. sea, esa identidad, yo sigo siendo Maritza Zambrana. Mm, Lo que pasa es que de pronto, pues, vamos a hacer el inventario de las cosas buenas que me pasaron, cuáles son mis nuevos proyectos, qué voy a hacer ahora diferente. Antes modelaba con pelo, ahora sin pelo. O sea, mm, aunque suene un tanto jocoso, es que me tengo que integrar a mi nueva vida. mm, Y el que me está viendo me va a ayudar más, y yo acepto en la humildad en ese proceso porque dice, pues mira, ella como que está fluyendo, ujú, vamos a colaborar. Ahora, si yo tomo una postura de desastre, provoco un ambiente de desastre ujú. y no es necesario. Y entonces lo otro es, nunca le oculten a un paciente lo que está pasando, aún con sus diagnósticos. Hay gente que piensa, no se lo digas a nadie, o no llames a la abuelita tal porque se va a morir, porque su nieta se va a morir. Pero ¿de qué estamos hablando? Se va a morir cuando nos vayamos a morir, si todos vamos a pasar por ahí. Sí, yo pienso que eso es muy importante, ¿no? Primero es que es un derecho de él, punto de saberlo. Claro, hay Eso situaciones es y sí, ley. es ley, sobre todo es ley. Y es verdad que hay casos y casos, ¿verdad? También dependiendo de las edades de la persona y qué tanto, ¿verdad? Él esté bien de la parte cognitiva. Pero, o sea, persona y menos un diagnóstico de cáncer, yo creo que no se debe, le guste o no, porque es que, y también la persona sabe. La persona cuando está enferma va viendo, ellos perciben y usted, ¿verdad? Correcto. Tienen, me imagino que lo habrá sentido con algún familiar, quienes tienen a lo mejor miedo, quienes no tienen Oh, miedo, sí, quienes algo aquí está pasando porque mira la cara con que entró ahora, le habrán dicho algo, porque claro, si nosotros a lo mejor como familiares podemos tener miedos o estamos con una expectativa de qué pasará, cuánto más él, que es el que, él es por decirlo así, él es el que de él están hablando. O sea, yo soy el que tiene la situación, ¿cómo voy a...? sí. No, y hay personas que quieren adoptar el rol de lo que yo debo decir, lo que yo debo pensar, lo que yo debo hacer. Pues ninguna de las anteriores. Sigue siendo mi decisión, Ujú, siempre informada, por supuesto. Y ser agradecido con respecto a tener la información. Pero sí, en mi entorno familiar he tenido de todo. He tenido duelos anticipados. De pronto tiene el diagnóstico, se va a morir mañana. Todavía estoy aquí. ujú, Y bendito Dios, porque a ujú, los 6 meses salió una remisión ujú, y yo estoy clara que está dormida. Ahora yo tengo que seguir las claro, instrucciones médicas para que ujú, siga durmiendo, exacto. porque el cáncer ya pasó por todo mi cuerpo. Ujú, Pero mi fe me dice que por donde pasó el cáncer y pasó el tratamiento, ya el próximo lunes tengo mi próximo quimio, también pasa la Eucaristía. ujú, Y yo respeto todas las creencias y formas de vida espiritual, pero en mí es un hecho y yo lo sé, porque yo lo vivía antes del diagnóstico. Cuando yo empecé a tomar el repaso de ministro para esta nueva reinstalación, nos preguntaron a todos por qué estábamos allí estudiando para ministro extraordinario de la comunión. Y yo recuerdo que yo le dije a los colegas, eran 50 y tantos, les dije, porque la Eucaristía sana y salva. mm, Y yo pues seguía con mi frecuencia de misa, comunión y toda la cosa. Cuando llegó el diagnóstico, yo estaba lista.
Y una de las cosas que tengo a través ahora de mi página Esther Proyecto Cáncer, Así mismo la buscan así. búsquenla así mismo, Esther Maritza Zambrana Cruz en redes sociales, Instagram y Facebook, y también en TikTok. Eso lo hice con mi hija mayor, Ah, mira. que me dijo, mami, vamos a contar tu historia. ¿Qué mensaje tú quieres llevar? Y yo le dije, pues quiero llevar dos. Uno, que miren su cuerpo, porque yo lo hacía, estaba en plena salud y esto me pasó. Hay que escuchar el cuerpo y hay que ir a una internista. Yo no tenía internista porque como no me enfermaba, pues no Ujú, buscaba ujú, tenerla. Ahora sí, es la jefa del equipo médico. Y lo segundo y más importante, no esperes que llegue la tormenta para balancear tu vida espiritual, tus creencias, tus valores, tu línea religiosa, la que tengas. ujú, Pero te tienes que ordenar y tienes que aprender a perdonar. ujú. Hay mucha gente que lleva una carga, un sufrimiento, y es que no se ha dado cuenta que hace 20 años fulano hizo algo que me dolió mucho y nunca vino a pedirme perdón. Ujú, Perdónalo tú primero. ujú. Vas a sentir un alivio en esos hombros. Entonces vas a poder enfrentar lo que venga, porque ya tú estás en paz contigo misma. Sí, y yo creo que ese de ordenar la parte espiritual es tan importante, porque nadie sabe la lucha que hay entre el bien y el mal en ese momento en que la persona pues está en sus últimos momentos, pero también cuando se enfrenta a estas situaciones así, porque como decía yo en una ocasión, siempre los 20 son para Dios, Ujú. pero todavía la ciencia no ha certificado que la enfermedad fue porque Dios la provocó. Esa es la cosa, todo el mundo dice, es por culpa. No, Dios lo permite. Es que Dios, él sí era poderoso porque, ajá, pero nada, todavía ni la ciencia ha dicho, ese cáncer fue porque, no. No. Casi todas son por alimentación, ¿verdad? Sí, malos Genética, hábitos. malos hábitos, No, etcétera. lo mío fue hormonal. Mira, esa Exacto. fue la Que respuesta. algo, exacto, pero entonces, al no tener cimentado la fe, las creencias y no tener ese valor trascendental, se hace más difícil. Y se vale si nunca lo has hecho, te Y enferma empezar. y Es empieza, que yo digo, pero va a ser más duro. por eso que digo que la enfermedad es un momento de encuentro, porque cuántas personas uno, por lo menos yo he podido experimentar las hermanas que cuentan tantos testimonios de personas que no creían en nada y a través de la enfermedad Es tuvieron un así. encuentro con Dios. Y cuando digo con Dios, no, siempre, no, sí, que se entra a religión católica. No, no estoy hablando de religión, sino No. que tuvieron un encuentro con Dios, o sea, lo aceptaron. Hace poco, yo creo que no hubo un año, yo tuve la experiencia de acompañar a era una muchacha, y ella, precisamente, y tenía un diagnóstico de cáncer, y ella me contó una de las noches cómo ella fue ordenando toda su vida. Bendito Y Dios. me logró decir una de las noches, y yo no quiero hacer mi voluntad solo, la que Dios, si Él quiere que llegó mi hora, yo me voy. Posteriormente murió, pero ella se fue con esa paz y ella ordenó todo. Y ella decía, el Señor me está cumpliendo lo que le he pedido. Y ella pidió unas gracias para su familia y sus hijos y decía, y ya el Señor me concedió la última que yo deseaba ver en vida. O sea, tener que una persona Qué joven, llena hermoso. de vida, me está diciendo a mí, yo dije, wow, me quedo sin palabras. Se supone que yo vine a ayudarla y alentarla y es ella la que me está a mí dando Dando testimonio y dándome testimonio. de... Y tú dices, wow, como el Señor, la enfermedad no, realmente no es un momento de desgracia, es un No. momento de gracia y de Bueno, encuentro. sí, yo nunca reclamé, nunca, no reclamé, no reclamo ni reclamaré. Y a veces hemos escogido, ¿verdad? Hay personas que dicen que levantan sus manos Ujú. y que hacen oraciones y que le piden a Dios muchas cosas. Pues mi experiencia ha sido número uno, que yo no levanté las manos, yo saqué las manos. Yo decidí creerle a Dios y decidí que se haga su voluntad. Pero fue algo como tan suave, tan sencillo. Y vivo en esa todo el tiempo. Y decidí creerle a Dios. Amén. Algún propósito tenía. Exacto. La vida siempre todo tiene un propósito, todo tiene más que un para qué, un por qué, o sea, más que un por qué, un para qué. Un para qué. O sea, las cosas pasan para algo, para uno poder, uno crece si lo vemos a ver en todos los ámbitos, humano, espiritual, en valores, profesional. O sea, es intentar también ver
con otros ojos o fuera de la cancha, como uno dice, en la realidad que estoy viviendo, Es que es un así. poco difícil porque uno se cierra. Pero volviendo, ¿verdad? Y continuando ¿verdad? Con este tema, ¿cómo podemos nosotros ayudarle a que él pueda mantener esas rutinas del día a día? Pues yo pienso y es un hecho, dándole la libertad de que él decida. Por ejemplo, eh, hay personas que de repente piensan, el cuidador piensa, no, le voy a dar el desayuno a tal hora y es con una cremita y es un huevito hervido y, ¿verdad? Un menú. Oye, ¿qué te gustaría comer hoy? Ujú, Una conversación tan sencilla. Oye, ¿te gustaría comer en la cama o te gustaría que hiciéramos un esfuerzo y te moviéramos a la mesa del comedor? Empezarle a dar participación en las cosas que cotidianamente tiene que hacer, tiene que bañar, tiene que comer, ujú, tiene que descansar y todo eso. ¿Te gustaría ver un programa de televisión o te gustaría escuchar música? O sea, empezarle a dejar vivir como quiere vivir ujú, y vivir con letra mayúscula. ujú. O sea, porque sí, porque sí está viviendo, que son sus últimos tiempos, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, pero es que es muy probable que el cuidador sienta que su responsabilidad es establecerle un esquema de acción diaria al paciente. Sin pensar, le pregunté, Ujú, ¿quisiera eso él ahora? Qué sé yo, y si de repente quiere comer rollo bichuela por la mañana en vez de comerse un revoltillo, pues ¿cuál es el problema? ujú, O sea, es ese tipo de conversación que puede ser tan sencilla y hasta uno diría frívola, pues nada que ver. ujú, Es darle la oportunidad de decidir. Y tú, como cuidador, acompañar, acompañar, ujú. porque si no, te vas a quemar. Y eso es otra dimensión dentro de este proceso. Y no, yo pienso que los cuidadores deben de pensar justamente de que eso estoy cuidando, no voy a tomar una autonomía en la vida de ahora ese que cuido. Que incluso cuando él o ella no esté consciente, que a lo mejor no puede haber este diálogo de que quieres comer esto o no, porque a lo mejor no te va a poder contestar dependiendo de la enfermedad, pero como quiera, buscarle la vuelta, tener en cuenta esos gustitos como que uno sabe que le gusta, ¿verdad? Que Que siempre sí, que quisiera tener. que quisiera tener. Y segundo también, que no, por ejemplo, a lo mejor, como usted decía, a lo mejor antes le gustaba el revoltillo, pero ahora no quiere revoltillo, porque a lo mejor en el hospital comió tanto, hoy no Sí. quiero, o punto ya, no quiere de eso. Entonces, es que siempre se empiezan los reclamos. Yo creo que reclamarle a un enfermo, o sea, una cosa es tener conversaciones que tenemos que tener con ellos, pero otra cosa es ponernos ¿verdad? A discutir con ellos. Yo creo que, y menos en un proceso Definitivamente. cuando reciben un diagnóstico tan, ¿verdad? Tan de repente, eso no es favorable. ¿Cómo la familia, sin llegar justamente a este punto de peleas o mantenerse en esas distancias, tener un diálogo sincero y hablar de esos temas que nadie quiere hablar, como a lo mejor las directrices anticipadas, los testamentos, etcétera? Bueno, en mi caso, que también fue chocante para mis hijas, yo de repente digo, bueno, yo estoy aquí hospitalizada. Aún yo no sabía lo que estaba pasando, pero me hospitalizaron de repente un día 10 de septiembre y hasta el 18 no sabíamos el diagnóstico. Pero yo dije, bueno, ¿y si hay que tomar una decisión? ¿Y si yo estoy anestesiada y hay Ujú, que hacer algo con estas cosas de entubar y no sé qué? Y yo llamé a una amiga, rápido llegó la abogada al hospital y yo dije, quiero que hagas unas tutorías porque llamo al banco para pasarle el derecho de uso de las cuentas bancarias a mis hijas. No, si usted no tiene una tutoría definida, pues no se preocupe, llamé. De un día para otro se hicieron las tutorías y mis hijas como, ¿qué está haciendo mami? ¿sabrá algo y no nos ha dicho? Y entonces como que, ok, pero yo estaba perfectamente clara en lo que estaba haciendo. Así que hice la tutoría de las dos. Después le dije después regreso al hogar y llamo otra vez a la abogada. Ahora quiero hacer el testamento. ¿Cómo? Si quiero un testamento y quiero que expliques todo, las anticipadas y todo lo demás. Se hizo, se le dio copia. Conversé con ellas, con las dos y con la abogada. Hicimos una llamada de conferencia porque tenía una fuera de Puerto Rico. Quiero que entiendan bien el documento. Quiero que lo lean. Quiero que opinen. Quiero que entiendan. Y hasta hice una directriz especial.
todo está dividido entre ambas. Si una de ellas dos fallece antes que yo y hay que disponer de los bienes, esa que quedó viva va a adoptar los bienes que le quedaron a su hermana y va a ir a proteger a su sobrina. Mm, Y entonces se me quedaron así pensando, digo, sí, porque las nenas, yo tengo una nieta que va a cumplir 4 años y tengo una de 12. Yo no sé qué va a pasar en 4 o 5 años. ujú, Yo no sé si después le pone un tutor el tribunal a la niña y entonces no le llega el bien. Yo no sé si de pronto pasa otra cosa a nivel del matrimonio de cada una de ujú. ellas. Pues entonces hasta ese punto llegué yo a analizar. Entonces mis hijas estaban como, ¿y ¿Y esta esta? mami? Pero Sí. esas cosas hay que pensarlas porque esas cosas pueden suceder. Y yo me siento en paz. Y yo hice 2 documentos, ponchados, sellados, y también por correo electrónico, pues, para eso está la tecnología. Ujú, Y no pasa nada, no me morí. ujú. Pero eso está resuelto. Está resuelto. Y yo creo que son temas que de verdad, como cuidadores, ¿verdad? Le invitamos a que los toquen. Sabemos que no es fácil, porque a veces también se malinterpreta que, mira, este se quiere que ya yo me muera, porque mira, me está preguntando de la herencia de la casa, de que si quieren que esto conmigo. Y pues, ¿verdad? También aquel que quiere, a lo mejor eres tú el que nos estás viendo en esta ocasión, eres el que está enfermo, pues piénsalo también, no como que desde esa postura, sino de dejarle, porque ¿por qué dejarle a lo mejor un problema en el sentido de que después cómo van a resolver si Así tú es. estás consciente y lo puedes hacer? Igual cuidador, pues mira, tocar estas conversaciones a que a papá, mamá, tía o incluso a una amiga que sabemos que está pasando usted por este proceso, que le podamos ver a ayudar, pues, ¿verdad? Poder hacerlo. Así que Marisa, el tiempo se nos ha ido. Pero maravilloso. Así que muchas gracias por compartir tu historia, por acompañarnos y que repite cómo es que te pueden encontrar en las redes. Esther, Proyecto Cáncer. Estoy en TikTok. Ya tengo 13 videos grabados gracias a mi hija Carla y Sheila. Y también estoy en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y también van a ver fotos y van a ver posts y van a ver cómo yo he ido progresando, siempre dando la esperanza y recordando que el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. Así que recuerden compartir este contenido que sana y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Y alguien me está llamando y no sé quién.